Agenda Derechos Humanos con Claudio Nash. Teoría y práctica de la protección de los derechos humanos en Chile. Nueve de la mañana con 37 minutos y estamos de vuelta en esta primera edición de Radio Análisis de este día lunes 2 de diciembre del año 2024. Estamos, como nos presenta ya nuestra cortina, en nuestro espacio Agenda Derechos Humanos con el profesor Claudio Nach, doctor en Derecho, académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, presidente además de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, en esta última edición además de Agenda de Derechos Humanos de este año 2024. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, aquí estamos ya luego de 3 años con Agenda de Derechos Humanos cerrando un ciclo. Sí, el otro día a propósito del aniversario que tuvimos acá en la radio conversábamos un poco de eso, de cómo pasa el tiempo, 3 años y ya uno no se da ni cuenta. Y son 3 años de Agenda de Derechos Humanos, pero partimos en el marco del debate constituyente. Y antes, en el estallido primero, después debate constituyente y luego Agenda de Derechos Humanos. Un bonito ciclo aquí en la radio. Y que obviamente esperamos mantener en la próxima temporada, en el año 2025. Bueno, hay varios temas de los cuales hablar en esta jornada, pero vamos a partir con uno que ya habíamos conversado un poco, que es esta decisión de emitir una orden de detención en contra de los implicados, podríamos decir, en la grave situación de derechos humanos que se vive en Palestina, también últimamente en el Líbano. Hemos visto cómo este conflicto se ha extendido y que involucra al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Qué ha ocurrido con esta situación? Porque hemos escuchado a diversos líderes mundiales que han sido consultados respecto de si es que van a aplicar finalmente esta orden de detención en caso que Benjamín Netanyahu pise sus territorios, y hay opiniones variadas. Hay quienes dicen, como el presidente húngaro, que no lo va a hacer, que considera como a modo de protesta en contra de esta decisión que Benjamín Netanyahu es libre de pisar ese territorio sin ningún problema, y hay otros en los cuales hay dudas, como por ejemplo Francia, donde en una primera instancia dijeron que iban a aplicar esta situación, después que habían una serie de tecnicismos que permitían en cierta forma la inmunidad de Netanyahu. ¿Qué ha pasado al respecto, profesor? Sí, para que los auditores y auditoras se puedan ubicar, porque hay mucha información en esto y a veces cruzada y cuesta pararse bien frente a estos hechos y formarse una opinión. Yo creo que lo primero es distinguir siempre en qué proceso estamos. Aquí hay 2 procesos abiertos. Uno que tiene que ver con la responsabilidad del Estado de Israel, ese lo está viendo la Corte Internacional de Justicia, donde se han dictado una serie de medidas, pero ahí es responsabilidad del Estado. El otro procedimiento que está abierto a partir de los hechos que están sucediendo en Palestina y particularmente en Gaza el último año y un poco más, tiene que ver con actuaciones ante la Corte Penal Internacional, donde se persiguen responsabilidades personales, ya no del Estado, sino que de los individuos que están tomando las decisiones. Y en ese marco es donde ha habido novedades. Nosotros comentamos hace un par de meses atrás que el fiscal de la Corte Penal Internacional había solicitado a la Corte dictar una orden de arresto en contra de los líderes de Hamas y en contra del primer ministro de Israel, Netanyahu, y de su ministro de Defensa de la época, porque ha dejado de ser ministro de Defensa. La solicitud de la Fiscalía demoró algo porque hubo una serie de presentaciones de varios estados, Israel uno de ellos, varios estados haciendo ver que no procedía esa orden de arresto.
¿Qué es lo que ha sucedido la semana pasada, el 21 de noviembre recién pasado? La Corte, la sala correspondiente de la Corte Penal Internacional rechazó estas solicitudes que se habían formulado y finalmente dictó la orden de arresto. ¿Cuáles eran las solicitudes? Dos. Básicamente, uno, que la Corte no tendría competencia porque necesitaría la voluntad del Estado de Israel. La Corte dice, no, a mí me basta la voluntad que expresó hace ya varios años, el 2015, el Estado de Palestina de hacerse parte de la Corte Penal Internacional, y como los hechos están sucediendo en su territorio, con eso basta para que la Corte tenga competencia. Y por lo tanto, se rechazó esa primera solicitud. Y la segunda solicitud decía relación con que debía darse la oportunidad de que Israel comentara o le presentara antecedentes a la Corte de que había iniciado investigaciones internas. Y la Corte dice, mire, cuando se iniciaron estos procedimientos, el año 2000, para ser muy exacto, el año 2021, ahí no se hizo ningún planteamiento, y los hechos que sucedieron luego de octubre del 2023, respecto de esos hechos tampoco tenemos antecedentes de investigaciones que persigan estos mismos delitos que están siendo sometidos al conocimiento de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, también eso se rechaza. Y por lo tanto, la orden que se ha dictado es contra uno de los líderes de Hamás, porque los otros está confirmado que fueron asesinados. Hay un líder sobre el cual se mantuvo la orden, aunque hay antecedentes de que también estaría muerto, la Corte no lo ha podido confirmar. Y además se dictó una orden entonces de arresto, de captura contra el primer ministro y el ex ministro de Defensa. Son tres los crímenes que sustentan esta orden: guerra de inanición como método, el crimen de guerra de inanición, es decir, hacer padecer hambre, falta de acceso al agua, medicamentos, prohibir la llegada de ayuda humanitaria en contra de los habitantes de Gaza. Además, el crimen de asesinato, persecución y otros actos inhumanos, y el crimen de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil. ¿Qué es lo que tú decías, Claudio? Es en estos minutos la clave. La Corte ya ha dictado la orden. Esta es una orden obligatoria para todo Estado parte. Y los estados que no son parte, obviamente, no están obligados a cumplir esta orden. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, etc. Pero los estados parte, y esto es clave para el mundo particularmente europeo, que sí tendrían esta obligación. Aquí, ¿cuál es el debate que se ha planteado? Uno, si Netanyahu como primer ministro tendría inmunidad. Ese es un debate bastante simple de resolver, porque la Corte Penal Internacional es un instrumento internacional que plantea que hay una excepción a la inmunidad de los presidentes, y es precisamente los crímenes que conoce la Corte. Otro tribunal no podría. Por ejemplo, jurisdicción universal. Tal vez los auditores se acuerdan el caso Pinochet, que un juez nacional iniciara una investigación por estos hechos, sí tendría un límite con el tema de la inmunidad que tendría Netanyahu. Pero en el caso de la Corte Penal Internacional eso no corre. ¿Qué es lo que se está planteando ahora? Es la posibilidad de alguna apelación frente a esta orden, y que en el intertanto esto se detuviera, pero también es una cuestión que no debiera prosperar. Este no es un problema, Claudio, un problema jurídico. Jurídicamente esto es claro, hay una orden de un tribunal internacional y todo Estado parte debe cumplir esa orden. Este es un problema político.
y el problema político viene ahora particularmente con Trump asumiendo el gobierno en Estados Unidos. Trump ha sido un enemigo férreo con la Corte Penal Internacional, particularmente por el tema de, se ha negado siempre a que se vaya a perseguir a algún miembro del ejército u otro norteamericano, y por lo tanto lo que sí se espera aquí es que venga una actuación por parte de Estados Unidos muy dura contra la Corte, particularmente porque se está persiguiendo a un aliado directo de Estados Unidos como es Israel, y en este caso a Netanyahu, un aliado directo de Estados Unidos. Entonces vamos a ver, aquí lo que yo le recomendaría a los auditores y auditoras es hacer seguimiento al tema político. Jurídicamente esto está bastante claro, pero ahora vamos a ver la capacidad que tiene el sistema internacional para resistir una oleada muy dura que va a venir desde estos poderes. Además, piense usted que Rusia está en lo mismo. Putin tiene una orden. Si ustedes ven, Putin no ha visitado ningún país desde que se dictó la orden en el cual ese Estado tenga la obligación de capturarlo. Solo ha ido a estados que no tienen esa obligación, Corea del Norte, etc. Vamos a ver qué pasa. Ahí hay estados claves como Turquía, por ejemplo. Ver qué pasa con Turquía va a ser un dato central en este proceso. Sí. Bueno, en honor al tiempo, porque tenemos que queremos también abordar otro tema, vamos a hacer un corte y vamos a pasar al otro tema, pero que tiene que ver con distintas instancias internacionales que abordan estos temas que tienen que ver con el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos. El pasado 21 de noviembre se conoció una sentencia condenatoria contra el Estado de Chile por violar los derechos de al menos 135 mapuches en el año 1992. Esto a propósito de una causa que se presentó durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, o que se desarrolló durante ese gobierno, donde se presentaron aproximadamente 11 querellas impulsadas por el entonces intendente de la Araucanía, Fernando Chuecas, y el ex ministro del Interior, Enrique Kraus, y que dichas querellas derivaron en la detención de aproximadamente 140 personas. ¿En qué significa este caso? Porque fue hace aproximadamente 30 años, sí, un poco más. ¿Y qué consecuencias tiene esto para el Estado de Chile? Sí, este es un caso antiguo, y aquí efectivamente vamos a poder ir más rápido porque los auditores y auditoras están muy al tanto de esto. Esto tiene que ver con las reivindicaciones mapuche, y en este caso el Consejo de Todas las Tierras a inicio de los 90, que es cuando se inicia todo este movimiento indígena, no solo acá en Chile, sino que en toda América Latina, en el marco de la que se llamó la conmemoración de los 500 años, que los pueblos indígenas dijeron: en nuestra región aquí no hay nada que conmemorar, aquí ha habido 500 años de explotación, de despojo, de persecución, y se iniciaron una serie de movilizaciones. ¿Qué es lo que sucedió? Y esto sí es muy actual lo que dice la Corte, pese a que es un caso antiguo. Acá, entre paréntesis, aquí hay un tirón de oreja fuerte para, sobre todo, la Comisión Interamericana por la demora de este caso. Eso es injustificable, pero lo que se resolvió es muy actual. ¿Por qué? Porque el eje de la Corte gira en torno a los problemas de discriminación en la justicia, es decir, los procesos que se siguieron a partir de las tomas de terreno que hizo el Consejo de Todas las Tierras en su minuto para reclamar sobre la causa mapuche. La Corte Interamericana dice: aquí hubo una serie de violaciones al debido proceso, presunción de inocencia, imparcialidad, principio de legalidad, entre otras cuestiones, y todas tienen un elemento común: una visión completamente estereotipada por parte del ministro en visita, que vio estos casos en su momento, que refleja discriminación. Pero por otra parte, algo también que es muy actual, dice: el Estado de Chile, frente a este movimiento que daba cuenta de reivindicaciones históricas del pueblo mapuche, optó por la criminalización en vez de haber hecho un ejercicio, dice, de
buscar respuestas a los problemas de fondo que estaban siendo demandados. Y ustedes pueden, los auditores, ahí mirar el fallo. En la columna que vamos a publicar va a estar el link y ver el párrafo 265. Ese es clave. ¿Por qué? Porque nos habla de los conflictos vigentes en la zona. Si el Estado criminalizó y usó el derecho penal, además de una manera discriminatoria, en vez de hacerse cargo de los problemas de fondo, no solo no solucionó el problema, sino que lo acrecentó. Y hoy día tenemos las consecuencias de no haber actuado a tiempo de buena manera y tenemos un conflicto que en muchos casos se ha radicalizado, que ha surgido temas de violencia y otros por una errada respuesta por parte del Estado. Yo creo que hay que tener en ese sentido, y me alegro que la radio dé este espacio, porque este no es un caso que diga relación con el 90. Esto tiene que ver con el Chile de hoy. Hoy a los problemas sociales, a las legítimas reivindicaciones sociales que implican actos de protesta, el Estado, en vez de criminalizarlo, tiene que buscar respuestas de fondo. Esa es la lección, yo creo, que nos deja este caso. ¿Y cuál es, de alguna manera, Claudio, la conexión? Porque parecen temas tan lejanos, ¿verdad? Lo que está sucediendo en Gaza con lo que está sucediendo acá en Chile con el pueblo mapuche. Y aquí hay un vínculo, hay un tema que de alguna manera conecta a ambos, que tiene que ver con las consecuencias que tienen los procesos colonialistas. Es decir, aquí el tema de invadir un territorio, someter a sus pueblos a condiciones en muchos casos inhumanas, despojarlo de sus recursos económicos, usar el aparato del Estado para mantener por la fuerza un statu quo de discriminación, termina generando formas de violencia. Vemos en Gaza una forma extrema de violencia. Y en el caso del pueblo mapuche una forma de persecución que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, una de las grandes luchas en materia de derechos humanos, a 76 años que cumplimos ahora el 10 de diciembre, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la lucha contra el colonialismo y sus consecuencias sigue siendo clave para el mundo de derechos humanos. Vamos a aportar algunos antecedentes, algunos links más sobre esto para que los auditores y auditoras puedan seguir profundizando en la columna que va a acompañar esto en nuestro micrositio, en la página web de la radio sobre Agenda Derechos Humanos. Sí, bueno, y este mes es muy especial en esta materia porque el próximo 10 de diciembre se conmemora un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos y hay, por supuesto, actividades que, como es habitual acá en Agenda de Derechos Humanos, queremos recalcar, pero en esta ocasión en especial una porque obviamente tiene una vinculación muy importante con nosotros y por supuesto con lo que se conmemora ese día. Así es. El 10 de diciembre en la Casa Central, el próximo martes 10 de diciembre, a las 11 horas. Vamos a hacer la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a conmemorar los 76 años de la Carta de la Declaración, Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y vamos a aprovechar de presentar la revista de la universidad, la revista Anales de la Universidad de Chile, que es la revista más antigua de América Latina, académica, que va a estar centrada en el tema de los derechos sociales, así que vamos a tener ahí una actividad en Casa Central donde todos los auditoras y auditoras están cordialmente invitados e invitadas a acompañarnos. Y ahí vamos a estar, por supuesto, profesor. El profesor Claudio Nach, doctor en Derecho, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano. Gracias por haber estado con nosotros y lo esperamos en enero. Nos queda todavía una agenda de derechos humanos para ya cerrar la temporada y después volver ya en 2025 con todo. Así que nos vemos el próximo año, Claudio. Sí, nos vemos el próximo año, que esté bien. Y nos vamos nosotros también, son las 9:56. Siga nuestra sintonía, ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Que tengan un buen día.